Eres libre. Es una declaración poderosa. Y en el día 42 de nuestro reto, en los pasajes que leeremos el día de hoy, abordaremos este tema y conoceremos la libertad y la salvación de Jesús. La película de Steve McQueen, 12 años de esclavitud, se basa en las memorias de Solomon Northup, un hombre nacido libre en el estado de Nueva York que fue secuestrado en 1841 en Washington, D.C., para ser vendido y mantenido como esclavo durante 12 años en Luisiana. En la película, McQueen describe detalladamente los horrores de la esclavitud en las plantaciones de algodón y azúcar. Finalmente fue rescatado en 1853 de la esclavitud y se reunió con su familia. Escribió lo siguiente: me abrazaron y se colgaron de mi cuello con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero evitó hablar de una escena que es más fácil de imaginar que de escribir. He sido restaurado a la felicidad y la libertad. La esclavitud es horrible, la libertad es maravillosa. Moisés es el libertador del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y prefigura de Jesús, el libertador supremo. De la misma manera que Moisés liberó al pueblo de Dios de la esclavitud, así Jesús te libera de la esclavitud del pecado. La palabra libertad es la mejor palabra que existe hoy en día para definir lo que la Biblia quiere expresar con la palabra salvación. La Biblia entera puede resumirse como la historia de la salvación. Esta es la historia del deseo y el propósito de Dios de liberar a su pueblo. Veamos lo que dice Salmos 20. Oración pidiendo la victoria al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Salmos 20 nos habla de disfrutar la libertad que trae la fe. ¿Estás pasando por un periodo de problemas, angustias o dificultades? David atravesaba un momento así, seguramente ligado a una batalla inminente, y clamó a Dios buscando ayuda. La primera línea del Salmo es una petición a Dios para que te escuche cuando estés angustiado. Y la última línea del Salmo clama a Dios: respóndenos cuando te llamemos. Dios responde a las oraciones. Cuando tengas días de angustia, puedes y debes clamar a Dios en oración, pidiéndole que traiga su salvación y libertad en medio de las dificultades. No es cuestión de ser insensatamente optimistas, sino más bien de tener una fe realista. David reconoce el poder salvífico de Dios, su poder para dar la libertad. Dice así: ahora sé que el Señor salvará a su ungido. Habla de 6 cosas que puedes pedir para ti, tu familia, tus amigos y tu comunidad. La primera, protección, que el Señor te defienda. La segunda es ayuda, que te envíe ayuda desde el santuario. La tercera es apoyo, que desde Sión te dé su apoyo. La cuarta, aceptación, que se acuerde y acepte. La quinta, éxito, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Y la séptima, victoria. Celebraremos así tu victoria y levantaremos banderas, que el Señor cumpla todas tus peticiones. El éxito, la victoria y la libertad no vienen de confiar en los carros y caballos, sino por la fe, que es la confianza en el nombre del Señor, nuestro Dios. Vayamos a Mateo 26, versículos 69 al 75.
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Continuemos con la lectura en Mateo 27, versículos 1 al 10. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata y precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y les dieron para él campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Estos 2 capítulos de Mateo 26, los últimos versículos que leímos hoy, y Mateo 27, nos dicen algo que debemos hacer. Debemos maravillarnos. Maravíllate de cómo se consiguió tu libertad. Jesús es el libertador supremo. La historia de la salvación llega a su culminación en la vida, muerte y resurrección de Jesús. A medida que nos acercamos a su culmen, alcanzamos a vislumbrar un destello de lo mucho que le costó a Jesús cuando es negado por uno de sus amigos más íntimos, traicionado por uno de sus discípulos, entregado a las autoridades romanas y condenado. A pesar de todo, Mateo ve que estos sucesos se dieron para que se cumpliera el plan de Dios. Jesús fue apresado para que nosotros fuéramos liberados. Fue atado para liberarte de las cosas que te atan. Jesús vino a liberarte de tu pecado, tu culpa, tu vergüenza, tus adicciones y tus miedos. En este pasaje vemos 2 ejemplos de fracaso. En un caso vemos la manera equivocada de responder al fracaso. En el otro vemos la manera adecuada. ¿Alguna vez has fallado de verdad en tu vida cristiana? ¿Te has sentido un fracasado que ha abandonado al Señor de la peor manera? ¿Has llorado amargamente por haberlo hecho? Ciertamente yo lo he hecho. Y muchos que amamos y seguimos a Cristo Jesús, seguramente alguna vez también lo hemos hecho. 2 de los más íntimos amigos de Jesús lo abandonaron de la peor de las maneras. Tristemente, todos abandonaremos a Jesús en algún momento de nuestra vida. Estos 2 ejemplos nos ayudan a aprender cómo tendríamos que responder ante estos fracasos y desilusiones. Hay muchas cosas en común entre Judas y Pedro. Ambos eran discípulos de Jesús y a los 2 les dijo que le fallarían. Ambos cumplieron las profecías del Antiguo Testamento con sus acciones y los 2 lamentaron profundamente las mismas. Pero también hay algunas diferencias cruciales entre estos 2 hombres. Pedro respondió al fracaso de la manera adecuada y Judas no. Como escribe San Pablo, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte.
Segunda de Corintios 7, versículo 10. Judas es un ejemplo de la tristeza del mundo. Acudió a los líderes religiosos y confesó su pecado, pero en cambio estos lo cargaron con más culpa. El remordimiento se apoderó de él y tristemente no fue capaz de arrojarse a los brazos de la misericordia de Dios y recibir su perdón. Por otro lado, Pedro es un ejemplo de la tristeza que proviene de Dios. Pedro tuvo que estar muy asustado para negar y repudiar a Jesús en 3 ocasiones. Puede que comprensiblemente tuviera miedo a ser crucificado con Jesús o quizás tenía sus dudas acerca de que si Jesús era en realidad quien decía ser. Pero el canto del gallo tuvo que resolver todas sus dudas, sumiéndole en la desazón. Saliendo de allí, lloró y amargamente, dice la Escritura. No hay ningún sentimiento más sobrecogedor que el saber que hemos abandonado a Jesús. Afortunadamente, ahí no acaba la historia para Pedro. Pueden ver Juan 21. La tristeza que proviene de Dios produjo el arrepentimiento y su relación con Jesús fue restaurada. Fue liberado de su culpa y su vergüenza, llegando a convertirse en un magnífico, santo, poderoso y ungido líder de la iglesia de Jesús. No tienes que ir por la vida apesadumbrado por la culpa y la vergüenza de tus pecados y errores pasados. A quienes Jesús libera, Él los hace libres de verdad. No importa cuánto hayas metido la pata y fallado. Nunca es demasiado tarde. Responde como lo hizo Pedro y puedes tener un gran futuro delante de ti en el servicio a Jesús. Busquemos Éxodo 9, leamos Éxodo 9 y también leamos Éxodo 10. En Éxodo 9 encontramos la plaga en el ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno solo. Entonces Faraón envió y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. La plaga de úlceras. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. La plaga de granizo. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón
El que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego, mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Éxodo 10. La plaga de langostas. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y les echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto.
Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. La plaga de tinieblas. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: ¿tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios? Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Estos 2 capítulos de Éxodo 9 y Éxodo 10, aparte de mostrar lo necio y el duro del corazón del Faraón, porque incluso se puso a negociar con Dios, pero imagínate eso, no sé. Ahora, nos está diciendo también que debemos maravillarnos. Maravíllate de cómo se consiguió tu libertad. Jesús es el libertador supremo. La historia de la salvación llega a su culminación en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. A medida que nos acercamos a su culmen, alcanzamos a vislumbrar un destello de lo mucho que le costó a Jesús cuando es negado por uno de sus amigos más íntimos, traicionado por uno de sus discípulos. Pero imagínate lo siguiente, porque Éxodo nos está hablando de usar tu libertad para alabar a Dios. Escuchen esto. Aparte de lo que acabamos de ver, Éxodo está diciendo que debemos de usar nuestra libertad para alabar a Dios. En el servicio a Dios encontramos la libertad perfecta. Fuiste creado para alabar y servir a Dios. En eso consiste tu propósito. El Papa Benedicto XVI, cuando todavía era el cardenal Ratzinger, escribió: el único fin que aparece en el Éxodo es la adoración. La tierra es dada al pueblo para ser un lugar de adoración al Dios verdadero. En el encuentro con Faraón, la libertad para dar la justa adoración a Dios aparece como el único propósito del Éxodo, su quinta esencia. Una vez más vemos prefigurado el plan de salvación de Dios en la historia del pueblo de Israel. Vemos su plan para liberar a su pueblo de la esclavitud por medio de Moisés. Una y otra vez Dios le habla a Moisés al respecto. El Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera: así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Da a Faraón múltiples oportunidades. Moisés le transmite una y otra vez las palabras de Dios para él. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. O como dice Dios habla hoy: deja ir a mi pueblo para que me adore. El mundo entiende nuestras buenas obras, pero no ve la importancia de nuestro culto de adoración. Faraón los acusa de ser vagos y ve el culto a Dios como una evasión del trabajo. Pero la adoración es nuestro propósito y nuestra obra suprema. De hecho, la palabra hebrea para adoración, abad, usada en este pasaje se puede traducir tanto por adoración como por trabajo. Dios te ama y no quiere que nadie perezca, pero todos han de arrepentirse. Segunda de Pedro 3:9. La única manera en la que pereceremos es si, al igual que Faraón, endurecemos nuestros corazones e ignoramos todas las señales de advertencia que Dios pone a lo largo del camino.
O igual que el faraón, nos ponemos a negociar con Dios y decimos, déjanos hacer tal cosa y después te adoramos. No, 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 no. Es nuestro propósito adorar a Dios. El orgullo fue la raíz del pecado del faraón. Cuando más se negó, más difícil se le hizo cambiar de opinión sin quedar mal. Prepárate a admitir tus errores en vez de continuar por el mal camino. El deseo de Dios es que su pueblo sea liberado para adorarle en todos los aspectos de la vida. La vergüenza, el pecado, la adicción y el miedo. Él quiere liberarte para amarlo, servirlo y alabarlo. Señor, gracias porque dijiste, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8:36. Que use mi libertad para alabarte y bendecirte. Ese es mi propósito. Usa tu libertad para alabar y bendecir a Dios. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados. La gente puede llegar a tener un corazón muy duro. Alguna gente no creerá por más señales que les muestres. Pero incluso en los lugares más impredecibles se encuentra gente que sí responde a Dios. Así que no te canses, no desmayes y sigue predicando el Evangelio de Dios. Que Dios te bendiga.